Comentario bíblico del apóstol San Pablo a los romanos. Título. Cuando Pablo escribió esta epístola probablemente no le puso ningún título, sencillamente era una carta que escribía a los creyentes de Roma, pero posteriormente la epístola llegó a ser conocida como a los romanos, Gr. Pros Romaios, que es el título que se le da en los manuscritos más antiguos. En manuscritos posteriores este título fue ampliado a la epístola de Pablo el apóstol a los romanos, título que con algunas ligeras diferencias es el que se usa en las versiones castellanas. Paternidad literaria. Nunca se ha puesto seriamente en duda que el apóstol Pablo sea el autor de esta epístola. Algunos eruditos han sugerido que el capítulo 16 quizá no formaba parte de la epístola original enviada a Roma, sino que fue una carta separada enviada a Éfeso, donde Pablo había trabajado durante algún tiempo. Véase Hechos 19. Esta teoría se basa en gran medida de la longitud de la lista de nombres en Romanos 16 y en el supuesto de que Pablo no podría haber conocido a tantos amigos en una ciudad que aún no visitaba. Sin embargo, puesto que la gente naturalmente se desvió hacia Roma desde todas las partes del imperio, no es imposible que el apóstol podría haber tenido muchos amigos en esa ciudad capital. Por otra parte, todos los manuscritos más antiguos incluyen capítulo 16 como parte integrante de la epístola. En consecuencia, la erudición moderna conservador deja intacta la epístola. Marco histórico. Parece evidente que la epístola a los romanos fue escrita desde Corinto en su tercer viaje misionero, durante la permanencia de Pablo de 3 meses en esta ciudad. Véase Hechos 20 del 1 al 3. Muchos eruditos ubican esta visita a fines del año 57 y comienzos del 58, pero algunos prefieren una fecha más antigua. Que la epístola fue escrita desde Corinto es claro por sus referencias a Gallo en Romanos 16:23 y 1 de Corintios 1:14 y a Erasto en Romanos 16:23 y 2 de Timoteo 4:20. Y por su encomio a Febe, a quien Pablo describe como una creyente que había prestado servicios especiales a la iglesia de Cencrea, el pueblo marítimo oriental de Corinto, Romanos 16:1. Cuando Pablo escribió la epístola estaba por regresar a Palestina, pues llevaba una contribución de las iglesias de Macedonia y Acaya para los pobres que había entre los cristianos de Jerusalén, Romanos 15:25 y 26, Hechos 19:21, Hechos 23, Hechos 24:17, 1 de Corintios 16, 1 al 5, 2 de Corintios 8 del 1 al 4 y 2 de Corintios 9 del 1 al 2. Después de terminar esa misión se proponía visitar a Roma y desde allí continuar con su viaje a España, Hechos 19:21, Romanos 15:24 al 28. Hasta ese momento no había podido visitar a la iglesia cristiana de la ciudad capital del Imperio Romano, aunque con frecuencia había deseado hacerlo, Romanos 1:13 y Romanos 15:22, pero ahora creía que había completado sus labores misioneras en Asia y Grecia, capítulos 15, 19 y 23, y anhelaba proseguir rumbo al oeste para fortalecer la obra en Italia e introducir el cristianismo en España. Para poder llevar a cabo este último propósito, Pablo deseaba estar seguro del apoyo y la cooperación de los creyentes de Roma. Por lo tanto, antes de su visita, les escribió esta epístola en la que bosqueja con términos vigorosos y claros los grandes principios de su evangelio. Capítulo 1:15, 2:16. Tema. El tema de la epístola es la pecaminosidad universal de los hombres y la gracia universal de Dios, la cual proporciona un camino por el cual los pecadores pueden ser perdonados y también restaurados a la perfección y la santidad. Este camino es la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió, resucitó y vive eternamente para reconciliarnos y restaurarnos. Cuando Pablo describe esta epístola, su mente está llena de los problemas que han surgido en sus conflictos con los judaizantes. Se ocupa de las cuestiones básicas y les da respuesta mediante una presentación amplia de todo el problema del pecado y del plan de Dios para hacer frente a esa emergencia. Pablo muestra en primer lugar que todos los hombres, judíos y gentiles, han pecado y continúan alejados del glorioso ideal de Dios, capítulo 3:23. No hay excusa para este alejamiento, pues todos, judíos y gentiles, sin excepción, han recibido algún grado de revelación de la voluntad de Dios, capítulo 1:20. Por lo tanto, todos están con justicia bajo condenación. Además, los pecadores son completamente impotentes para liberarse por sí mismos de esta situación, pues en su condición depravada les es absolutamente imposible obedecer la voluntad de Dios, capítulo 8:7.
Los intentos legalistas de obedecer la ley divina no solo están condenados al fracaso, sino que también pueden ser evidencia externa de un arrogante rechazo generado por ajusticia propia de no reconocer la debilidad del hombre y su necesidad de un Salvador. Solo Dios mismo puede proporcionar remedio, y esto lo ha hecho mediante el sacrificio de su Hijo. Todo lo que se pide del hombre caído es que ejerza fe para aceptar las condiciones necesarias para perdonar su pasado pecaminoso y fe para aceptar el poder que se ofrece para llevarlo a una vida de rectitud. Este es el Evangelio de Pablo tal como se desarrolla en la primera parte de la epístola. Los capítulos restantes se ocupan de la aplicación práctica del Evangelio ante ciertos problemas que tienen que ver con el pueblo escogido y con los miembros de la Iglesia cristiana.